es como que superponemos la recta real con números reales sobre un cuerpo físico donde el movimiento está radicado sobre ese cuerpo, ¿no? Entonces, llamamos coordenada X, donde es fundamental elegir también un origen que coincide con la coordenada 0 y elegir un sentido positivo contrario al sentido negativo. Entonces uno acostumbra, por costumbre nomás, representar el 0 a la derecha, o más que por costumbre, por convención, y en el dibujo también, representar del origen hacia la derecha las coordenadas positivas, del origen hacia la izquierda las coordenadas negativas. Acá está X mayor que 0, para este lado vienen las coordenadas X menor que 0, luego definimos la velocidad como el límite para delta t que tiende a 0, el cociente incremental delta x sobre delta t, donde ya tomamos en cuenta que a medida que evoluciona el tiempo va cambiando la coordenada. Explicamos la clase pasada la gráfica, x en función del tiempo. X en función del tiempo, a partir de la definición de derivada, la gráfica velocidad en función del tiempo, y a partir también de la definición de la aceleración, que toma en cuenta los cambios en la velocidad, delta v sobre delta t, a sobre a de t. Estas tres ecuaciones en función del tiempo, en conjunto, forman lo que se denominan las ecuaciones de movimiento. Y como para un sistema de referencia que se comporte bien, estas relaciones, una vez que están establecidas, se mantienen desde el punto de vista estructural de las ecuaciones. Por allí, con el conocer una es suficiente, por ejemplo, la aceleración en función del tiempo. Si conozco a su vez también las velocidades y las posiciones iniciales, que son lo que se denominan los datos iniciales de un problema. Conocer la posición en función del tiempo es la forma más completa de conocer el movimiento, porque ahí ya están incorporados la velocidad y la aceleración con tal de derivar, quedan determinadas la velocidad y la aceleración. Entonces, en la clase pasada también estuvimos viendo el movimiento rectilíneo uniforme, aquel en que la velocidad, el cociente incremental no dependía del tiempo, no dependía del intervalo tomado, entonces es una constante del movimiento, la velocidad. Y en ese caso, al ser constante la velocidad, delta v es 0, la aceleración es 0. Entonces, en el MRU, la velocidad es constante, la aceleración es idénticamente 0, en todo el intervalo que se considere que el desplazamiento es un MRU. Y la clase pasada también vimos el planteo de las ecuaciones en los problemas de encuentro. ¿Cómo andan? ¿Se entendió la clase pasada? ¿Quedó alguna duda? La clase pasada se entendió. Se entendió bastante. Y bueno, yo les había planteado que si querían relacionarlo con alguna
ejemplos prácticos, si tenían por allí algún problema de encuentro que pudiéramos plantear y encontrar una solución, bienvenido sea. Si tienen por allí en la guía algún problema que no les sale, han visto algún problema que les resulta difícil plantear, lo podemos ver. Hay alguien que tiene el micrófono abierto innecesariamente, o sea, sin necesidad de hablar. Traten de, cuando van a hacer una pregunta, abren el micrófono y después cierran. Bueno. Entonces, X de t, de t, de t, todas se pueden representar gráficamente. Y también sobre el final de la clase pasada, estuvimos viendo que las formas de las gráficas, X en función del tiempo, tenía que ser relacionado con la velocidad en función del tiempo, tenía que haber un vínculo gráfico, y con la aceleración en función del tiempo. Y decíamos, bueno, la aceleración, supóngase que sea, como para ir entrando al tema del MRV, supongamos que la aceleración sea constante, la representación gráfica, vamos a poner con otro color, el gráfico, a partir de t igual a 0, que la aceleración sea constante. Habíamos dicho que la aceleración aceptamos que puede tener disrupciones abruptas, cambios tipo escalón. Aceptamos que la aceleración, la física moderna nos muestra que es aceptable, pero que la velocidad debía ser una gráfica continua. Entonces supongamos que para este tiempo t1 hubo un cambio abrupto en la aceleración, y para el tiempo t igual a 0 también, supongamos que venía con aceleración 0, para t igual a 0 hizo un escalón, se mantuvo constante y después bajó de nivel la aceleración. La velocidad en función del tiempo tiene que de alguna manera respetar de que los cambios de la velocidad provienen de la aceleración. No nos olvidemos que la aceleración es la tasa de cambio con respecto al tiempo, tomado el límite para delta t que tiende a 0. Entonces, instantáneamente, hay una correlación entre este gráfico y este. Entonces, si la aceleración es 0, por ejemplo, a tiempo negativo, la velocidad vería, por ejemplo, con un valor constante, sin aceleración. Luego pasó a ser la aceleración un salto, a pasar a tener un valor distinto de 0. Entonces, que la aceleración sea positiva, de acuerdo a la convención positivo que uno elige, significa que la velocidad empieza a crecer en forma lineal, porque acordemos que la aceleración es la pendiente de la recta tangente a un punto en la gráfica velocidad-tiempo, y la función lineal tiene una sola pendiente para todo tiempo. O sea, una sola aceleración, por lo menos en el intervalo acá entre 0 y t1. Entonces, entre 0 y t1, la aceleración va a ser lineal, perdón, la velocidad va a crecer en forma lineal,
porque hay aceleración positiva. Si la aceleración hubiera sido negativa, la pendiente negativa indica que la velocidad empieza a decrecer. Ya vamos a ver un ejemplo de eso, pero sigamos con este. Para T1, la velocidad cambia, baja un nivel, entonces en este punto cambia la pendiente de la recta, la pendiente se hace no tan inclinada, pero sigue siendo recta. Lo que decíamos era que la velocidad no puede cambiar instantáneamente en un tiempo. La gráfica de la velocidad en función del tiempo tiene que ser una línea continua, por más que el movimiento se divida en distintas etapas, por ejemplo, entre 0 y T1, entre T1 y T2, que cambie la ley del movimiento, pero la gráfica de la velocidad en función del tiempo tiene que ser una línea continua. El cambio en la pendiente acá en T1, que es debido al cambio abrupto de la aceleración, indica que acá hay un pico, un filo, pero el hecho de que haya un filo no significa que deje de ser continua la línea. Luego, consecuentemente, x de t va a ser un movimiento, supongamos acá con velocidad constante, pongamos que parte en la coordenada x igual a 0, velocidad positiva, pendiente positiva. Después acá cuando la pendiente, la velocidad va creciendo, la pendiente esta de xt va creciendo. Entonces se va haciendo más, va cambiando la inclinación de la pendiente en forma lineal. Ya vamos a ver seguidamente qué forma tiene esta curva, pero convengamos que va creciendo, luego sigue creciendo, pero con una velocidad alta también, pero la velocidad ya no crece tan rápidamente, entonces cambiará la forma de la curva para T1, seguramente acá cambia la forma de la curva. Lo que sí tenemos que reconocer que al ser en la gráfica XT la pendiente de la recta, la velocidad, como la velocidad es continua, la pendiente va cambiando en forma continua. No hay un pico abrupto, no hay un filo en la representación XT, además de que tiene que ser continua la gráfica porque no puede desaparecer en un punto el móvil y aparecer en otro. La velocidad, el hecho de que la velocidad sea continua indica que hay una continuidad en la variación de la pendiente, entonces no hay un pico abrupto como en este caso. Eso lo van a entender ustedes mejor en análisis matemático cuando empiecen a ver derivadas. Porque convengamos que la velocidad, yo me adelanto un poco a la clase de análisis matemático, esta definición de la velocidad como el límite de delta x sobre delta t para delta t que tiende a 0, esto matemáticamente no es otra cosa que la derivada de x con respecto al tiempo, que también se simboliza con x'. Y así también la aceleración va a ser la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, a', perdón, b'. Pero esto, si no lo han visto, no se hagan problemas, ya lo van a ver en análisis matemático. Bueno, ¿se entendió hasta ahí las generalidades estas? ¿Venimos bien? Ajá, sí. Perfecto. Bueno, vamos a hablar de otra generalidad ahora,
que tiene que ver un poco con la función inversa de la derivada, porque la derivada es un operador. Matemáticamente se denomina que opera sobre una función. La operación inversa de la derivada, que también la van a ver más adelante en análisis matemático, es la integral. Entonces, nosotros acá en esta introducción a la física vamos a ver un poco el concepto gráfico de eso que después van a ver ustedes como integral, porque vamos a relacionar el gráfico velocidad-tiempo con el espacio recorrido, con la distancia recorrida. Por ejemplo, vamos a demostrar gráficamente, intuitivamente, de que el área encerrada bajo la curva velocidad-tiempo es igual al espacio recorrido, la distancia recorrida. Entonces supongamos que tenemos el gráfico velocidad-tiempo, que en general, supongamos, puede variar en forma, con cualquier ley de variación, pongamos una curva, y que comenzamos para t igual a 0 a observar el movimiento hasta un tiempo t genérico. Lo que quiero demostrar, para que ustedes lo vean, es que si hay alguna forma de calcular el área debajo de la curva velocidad-tiempo, esta área representa el espacio recorrido. ¿Por qué le digo esto? Acá vamos a imaginar que acá hay que tener en cuenta conceptos analíticos, ¿no? Pongamos esta curva, yo la podría representar por trazos rectilíneos, paralelos al eje de los tiempos. Se entiende como si fuese una escalera, acá que voy subiendo, en cambio de ir por subiendo la cuesta esta, en forma, digamos, de pendiente continua, como si estuviera subiendo una lomada. Pues hago de escaloncitos, como si fuese una escalera, planas, una más alta que la otra, como para copiar el perfil de la curva. Entonces, si yo tomo en cuenta que cada una de estos escaloncitos es un rectángulo, es un rectángulo de base delta t y altura, por ejemplo, velocidad v genérica. Bueno, nos pongamos más al medio como para hacer más generalizada la cosa. Supongamos que tomo esta delta t a un nivel de velocidad v. Si yo esta área la puedo calcular como el área de un rectángulo, nosotros sabemos del MRU que la velocidad constante significa que la velocidad que es igual a la delta x recorrida sobre el delta t, el tiempo empleado en recorrerlo, yo puedo despejar de acá delta x como velocidad por delta t. O si planteo la ecuación de movimiento, yo podría decir x igual a velocidad por tiempo,
también porque es un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces no importa el delta X, el delta T que tome, la relación entre la coordenada y el tiempo es lineal. Esto quiere decir que, fíjense que si yo acá calculo el área de este rectangulito, es la altura por la base, ¿no es cierto? Velocidad por delta t, justamente. O sea que esta área de este rectangulito representa el espacio recorrido en este delta t. Entonces, ¿lo ven a eso? ¿Se entiende? ¿Venimos bien hasta Sí, ahí? profe. ¿Se entiende? Entonces, acá hagamos el esfuerzo de imaginación. ¿Qué pasaría si sumo todas las áreas de los rectángulos y el delta t lo tiendo a cero? Cuando tengo el delta t a cero y hago la sumatoria de todos esos rectangulitos, en el límite, para delta t que tiende a cero, voy a encontrar el área debajo de la curva. O sea, acá lo que estamos planteando es hacer una sumatoria de B por delta t y tomar el límite para delta t que tiende a cero. Esto se denomina, yo me adelanto también en la simbología con lo que ustedes van a ver en análisis. Acá en este caso va a ser la integral de la velocidad diferencial del tiempo. Y en la representación, este símbolo integral equivale a la sumatoria y diferencial tiempo equivale al delta t. El tema es que cuando vean en análisis le van a decir, lo primero que le van a decir cuando les enseñen integrales, aparte de que decirles que es una operación inversa a la derivada, es que el área encerrada bajo la curva de la función es la integral. Y le van a hacer una demostración más o menos parecida a esta, con más rigor matemático, pero la idea es esta. Entonces, acá cuando delta t tiende a cero, no es que el resultado tienda a cero porque van a ser, el número de rectángulos va a tender a infinito. Entonces va a haber infinitos términos que compensa la sumatoria de infinitas cosas, compensa de que cada una de esas cosas es muy chiquitita tendiendo a cero, entonces surge un número finito de tamaño que se puede evaluar. Entonces, esa es la idea. El área encerrada bajo la curva de velocidad-tiempo, digamos, esto que yo propuse acá, delta X, velocidad por delta T, tomando este límite, esto voy a encontrar el delta X total, para decir de alguna forma, o voy a encontrar el X final menos el X inicial en todo el intervalo del movimiento. ¿Se entiende? ¿Venimos bien ahí? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe. Esto último no mucho. Sí, puede, mazo, bien. Puede que por allí lo que hay que hacer es
utilizar la imaginación de decir, bueno, entienden que esta área es delta x por b, la velocidad en este tiempo. ¿Por qué? Porque acá estamos poniendo que ese escaloncito es un plano paralelo al eje de los tiempos, entonces la velocidad es constante allí. La altura de este rectángulo es la velocidad constante en este trámite delta t. Entonces el área, la representación del área, velocidad base por altura, es delta t por la velocidad. Ahora bien, si yo sumo el área de todos los rectángulos, voy a tener la sumatoria de b por delta t, donde b, por supuesto, va cambiando con el tiempo, pero en cada delta t es constante localmente en ese tiempo. Entonces, si tomo el límite para delta t que tiende a 0, la cantidad de términos acá va a ir creciendo, pero cada uno de los términos se va achicando. Se compensa de que la sumatoria tiende a tener infinitos términos, con el hecho de que cada uno de los sumandos tiende a 0. Entonces, si ustedes más o menos entienden que infinito por 0 arroja un número que puede ser finito, un número sustentable, que no es ni 0 ni infinito, van a entender de que esto nos va a dar una cantidad que para nuestro caso va a representar la distancia recorrida. Entonces, haciendo abuso de la notación matemática, x menos x0 es igual a la integral de la velocidad diferencial tiempo. Y acá, cuando uno trabaja en forma ordenada en matemáticas, tiene que poner, para la integral definida, que se llama, los límites de integración, que por supuesto acá van a ser x0 y x, van a ser el intervalo total, que yo estoy evaluando la integral. Pero esto yo digamos, me estoy adelantando mucho a lo que ustedes van a ver en el análisis matemático. Yo lo que quiero es que queden claros de que el área debajo de la curva de la velocidad-tiempo es la distancia recorrida. ¿Quedó más o menos claro? Por lo menos no quedó oscuro. Sí, bueno, estamos de acuerdo. ¿Para qué nos va a servir esto que acabo de ver acá? De mostrar acá. Porque vamos a empezar a ver el MRV el movimiento rectilíneo uniformemente variado, lo vamos a definir con una ecuación de movimiento, donde al menos por intervalos la aceleración sea constante, y en el intervalo donde la aceleración sea constante, el movimiento que se va a desarrollar va a ser un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Si la aceleración es constante, el delta V sobre delta T es la aceleración, no importa cuánto vale delta T con respecto a delta V, no importa el tiempo en que haga esta relación, independientemente del tiempo, arroja un valor constante. Entonces, en lo que es la ecuación de movimiento, yo puedo poner que la aceleración en función del tiempo es igual
a un valor A constante. Y que tomando en cuenta esto, puedo colocar que la velocidad es igual a la aceleración por tiempo. O sea que la velocidad en función del tiempo varía en forma lineal. Y la pendiente es la aceleración. Nos recordemos siempre, lo relacionemos con el álgebra lineal, con lo que ustedes ya conocen de álgebra, que hayan visto en secundario o en el cursillo, o estén viendo actualmente las funciones lineales. Esta sería la forma de dependencia temporal de la velocidad en función del tiempo. La forma particular con velocidad cero para t igual a 0. Si para t igual a 0 tengo una velocidad distinta de 0, me tengo que poner acá. Porque en realidad, acá en esta relación estoy considerando delta B igual a A por delta T. Acá, este delta B vendría a ser B menos B0. Y acá delta T vendría a ser T menos T0, donde vamos a considerar T0 igual a 0, el origen. Cuando prendo el cronómetro, ahí cuando empiezo a contar el problema, T0 pongo que ahí T es el tiempo, es el origen del tiempo. Entonces, de aquí yo puedo despejar que la velocidad en función del tiempo es, esto lo paso para allá con signo más. Acuérdense que siempre que tomo un delta, estoy haciendo una diferencia, ¿no?, de valores. Estoy planteando delta B igual a B menos B0. Que después intrínsecamente B0 puede ser que sea positivo, puede ser que sea negativo. Lo que interesa acá es que simbólicamente hace una diferencia. Signo menos allí. Entonces, todo esto lo vamos a ir aclarando a la medida que vamos a ver algún ejemplo práctico. Me gustaría que termináramos la clase de hoy. Si ustedes tienen por allí a mano algún ejercicio de movimiento rectilíneo uniformemente variado, que lo veamos, que incluso puede ser un ejemplo de movimiento rectilíneo uniformemente variado, puede ser el tiro vertical, ¿no? Ya les voy a aclarar un poquito todo eso. Vayan pensando algún problema que no le haya salido en el cursillo. Lo vemos. Entonces, esta es la relación, la ecuación de movimiento. A en función del tiempo, la velocidad en función del tiempo. Y nos quedaría la posición en función del tiempo. ¿Qué pinta tendrá la posición en función del tiempo? Bueno, acá lo que primero que queremos hacer es que vamos a relacionar que en realidad la posición en función del tiempo, si yo me baso en la gráfica velocidad-tiempo, acuérdense que para el caso del MRV, la aceleración es constante y la velocidad varía en forma lineal con el tiempo. Supongamos aceleración positiva, como para dar un marco de referencia para poder dibujar. Supongamos que la pendiente es positiva, entonces varía así. Acá vamos a tener un tiempo t genérico y una velocidad b genérica. Este punto acá es B0, es para tiempo t igual a 0, ¿qué velocidad tengo? Para t igual a 0 tengo la velocidad B0. Entonces,
la coordenada, para obtener x en función del tiempo, yo tendría que tener la coordenada original, posición para t igual a 0. Pero eso es un dato que lo tengo que sacar, me tiene que venir, lo tengo que calcular, depende de cada problema en particular. Pero lo que yo sí puedo saber de esta gráfica es que la distancia recorrida x menos x0 es el área encerrada bajo la curva. Esta forma, esta figura, yo le puedo calcular el área geométricamente. Entonces x menos x0, ¿a qué va a ser igual? Vamos a poner más arriba. El espacio recorrido a partir de t igual a 0 va a ser el área de esta figura. Y yo la voy a descomponer en dos partes. El área del triángulo y el área, perdón, el área del rectángulo y el área de este triángulo. Sumo las dos áreas y me da el área total. El área de este rectángulo es B0 por T. Base por altura. Y el área del triángulo va a ser base por altura sobre 2. La base es tiempo, la altura de este rectángulo es B menos B0. Sobre 2. A partir de allí, lo que vamos a hacer para expresar el espacio recorrido en función del tiempo, donde no intervenga de forma directa la velocidad que varía, vamos a reemplazar, esta velocidad igual a A por T más B0, lo vamos a reemplazar acá. Y vamos a trabajar algebraicamente para ver cómo nos queda. B0 por T más. Acá vamos a poner el paréntesis. Vamos a reemplazar esta B. Entonces A por T más B0. Menos B0. Sobre 2. Por T. Entonces, ¿qué me va a quedar? Este se cancela con este. Y me queda una forma cuadrática en el tiempo, porque acá me va a quedar un medio, aceleración, este tiempo por tiempo me hace tiempo al cuadrado, y me queda B0 más B0 por T, el espacio recorrido, y si yo tomo en cuenta, y si yo quiero calcular la coordenada en X, y tengo el espacio recorrido, y tengo la coordenada original, lo que tengo que hacer es despejar X en función del tiempo, este menos X0 pasa para allá. Entonces la ecuación del movimiento, en definitiva, me va a quedar un medio, la aceleración por tiempo al cuadrado, más B0 por T, más X0. Y esto es todo el MRV.
las tres ecuaciones de movimiento relacionadas. La velocidad se relaciona con la posición a través de la derivada con respecto al tiempo. La aceleración se relaciona con la velocidad a través de la derivada también con respecto al tiempo. Y si a mí me dan la aceleración como un dato, tengo que tener idea o noción de la velocidad inicial y la coordenada inicial para tener completo las ecuaciones del movimiento. O sea, en el MRV la aceleración es constante, la velocidad varía en forma lineal y la posición varía en forma cuadrática, o sea que esto es algebraicamente, ustedes saben que si yo represento X en función del tiempo, la curva es una parábola, ¿no? Entonces, en cada problema en particular habrá que ver cómo se acomoda, qué parte de la parábola se acomoda en el intervalo del problema, porque en general ustedes saben que la figura de la parábola, la función cuadrática, puede tener las ramas para arriba, las ramas para abajo. ¿Eso lo han visto en álgebra? Lo de parábolas creo que todavía no vimos nada. Lo vimos en el cursillo. En el cursillo lo vieron. Bien. Bueno, ya vamos a mencionar un poco más el tema de la parábola. Acá lo que es importante, hablando en forma generalizada, respecto a la parábola, que la parábola X en función del tiempo va a tener una figura parabólica. Ustedes saben, ustedes en matemática lo que vieron es y en función de X, y habían puesto y igual a A por X al cuadrado más BX más C. Eso habían hecho en matemática. Acá, más allá de que se da la coincidencia que yo a la aceleración la llamo A, y el coeficiente de X al cuadrado es A, no es lo mismo, ¿no? Acá llamemos A tilde. Para nosotros en el MRV, el coeficiente cuadrático A tilde va a ser un medio de la aceleración. B larga va a ser B0, la velocidad para t igual a 0, y la ordenada al origen C va a ser la posición original para t igual a 0, la coordenada de x0. Para nosotros esta x en realidad va a ser el tiempo, la variable independiente, y va a ser las veces de la coordenada espacial x. O sea, no se confunde con ese manejo de comparar la función cuadrática que ustedes vieron en álgebra con esta función cuadrática que vamos a ver x en función del tiempo en MRV. ¿Lo ven a eso? ¿Lo ven? Bien. Entonces, la función cuadrática que ustedes vieron, veían que había puntos críticos, ¿no? La parábola tiene esa forma tan particular, cuadrática, que estaba el vértice de la parábola,
Acá las ramas para abajo, ¿qué quería decir? Las ramas para abajo lo que quiere decir que primero que es cuadrática y después no sé si es negativa. Que es negativa el coeficiente cuadrático. Sí, No el término cuadrático. No todo el término. Que es negativo el coeficiente. ¿no se le dice coeficiente principal directamente? ¿Eso? No, se le dice el coeficiente cuadrático. B vendría a ser el coeficiente lineal y C la ordenada al origen. Ah, perfecto. Entonces, en este caso, A tilde es mayor que 0. O si quieren directamente hablamos en términos del MRV, para, para dejar en claro que lo que vamos a decir tiene la validez algebraica, pero nosotros acá aprovechamos y estamos hablando del MRV. Entonces acá el gráfico va a ser la coordenada en X en función del tiempo. Entonces, que las ramas sean para abajo quiere decir que la aceleración es negativa de acuerdo a la convención de signos adoptada. Si las ramas son hacia arriba, pongamos cosas así, otro vértice acá. En este caso, la aceleración es positiva, ¿no? Fíjense que si uno relaciona las gráficas, acá, supongamos, vamos a relacionar esta gráfica vamos a hacer otro dibujo. Como para ver situaciones, ¿no? Entonces, si suponemos la gráfica es así, vamos a salir un poco, es simétrica respecto a un eje que pasa por el vértice, la curva. A mí no me sale porque no tengo buen pulso, pero es simétrica, posición en función del tiempo. Acá estamos considerando entonces aceleración negativa. Cuando yo voy a la gráfica, velocidad en función del tiempo, tengo que ver que la velocidad de la pendiente de la recta tangente que pasa por un punto de la gráfica es en función del tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá en el vértice, ¿cómo va a ser la velocidad allí? ¿Qué valor va a tener? ¿Lo ven a eso? Cero, ¿no es cierto? Porque la pendiente de la recta tangente que pasa por este punto es pendiente cero. Entonces tenemos que tener en cuenta que en este punto, si lo queremos de alguna manera, llamemos T1, sería el tiempo donde la velocidad se anula, o sea que la gráfica velocidad-tiempo pasa por este punto. A la izquierda de T1, la pendiente va decreciendo. Quiere decir que la velocidad viene decreciendo. La velocidad, la pendiente es positiva. Partamos de este punto con algún cierto valor de pendiente. La velocidad viene decreciendo en forma lineal.
No, perdón, la velocidad es positiva, ¿no? La pendiente es positiva. Ah, está bien, está bien. La velocidad es positiva. Y la pendiente es negativa, porque acá tenemos la aceleración negativa. Luego, cuando paso de T1, sigue creciendo la aceleración, perdón, la velocidad, pero negativamente. La pendiente se va haciendo más grande, pero es una pendiente negativa, es una velocidad negativa desde el punto de vista de la convención de signos. Y entonces, la gráfica aceleración en función del tiempo, para este ejemplo, es un valor negativo. Luego, en cada problema en particular que se plantean, en la guía de trabajos prácticos, por ejemplo, habrá que ver si el problema trata es algún intervalo de tiempo, puede ser que sea que no intervenga el vértice de la parábola en el problema, puede ser que sea un problema donde hay un tramo que hace MRV y que sea este tramo, entonces hay que trabajar sobre esa parte de la curva. A lo mejor hay que trabajar sobre esta parte de la curva. Eso hay que ver bien cómo es el planteo del problema y tratar de imaginar y representarse la forma de la curva X en función del tiempo para ver en qué parte de la parábola se trata el problema. Por empezar, ver la gráfica de aceleración constante, qué forma, en qué está por arriba o por debajo, si es positiva o negativa, representar la velocidad, representar la posición en función del tiempo. Y si la aceleración es positiva, acuérdense que la apertura de la rama depende de cuán grande es el valor absoluto del coeficiente cuadrático, ¿no? Pongamos para comparar, si la aceleración es positiva, pero el módulo es más grande del ejemplo anterior, la apertura de las ramas va a ser más intensa. Esto por la forma cuadrática. Entonces, en este caso, pongamos que el vértice se encuentra por ahí, la curva va a ser con mayor acentuación del componente cuadrático, ¿no? Con mayor las ramas comparativamente se van a estar más cerca. Esto si vamos a álgebra, la razón es que y es igual a por x al cuadrado. Si a es más grande, el crecimiento de y para determinado x va a ser más acentuado, entonces la gráfica se hace más aguda, ¿no? Entonces, para el caso de aceleración positiva, entonces dijimos la rama para arriba, en este punto la velocidad se anula, hay que hacer la correspondencia. En este caso, llamemos a este T2, T2. En este caso, hacia la izquierda de T2, la gráfica, la pendiente viene decreciendo negativamente. Entonces la gráfica va a venir así.
acá se anula y después va a empezar a crecer positivamente la recta lineal de la velocidad en función del tiempo, tiene esta pinta. Entonces, más allá de la aceleración positiva o negativa, o lo que fuera, hay que tener conocimiento de la ordenada de origen para la velocidad v0 para determinar bien la forma lineal de la velocidad en función del tiempo. Y hay que tener también conocimientos de x0 para poder formar la ecuación de movimiento x en función del tiempo. Esta x0 y v0 más la aceleración me determina completamente las ecuaciones de movimiento. Entonces, ya que estamos con el álgebra, vamos a identificar el punto, el vértice de la parábola. En base a las ecuaciones de movimiento, nosotros teníamos, supongamos que sea este vértice, ¿no? La aceleración constante mayor que 0, la aceleración A, que la velocidad va a ser entonces aceleración por tiempo más v0, y que en el vértice la velocidad es 0. Entonces, supongamos acá, dijimos T2, ¿no? La velocidad para el tiempo T2, evaluada en el tiempo T2, así se simboliza en análisis matemático, evaluar una función en un valor en particular. También se puede simbolizar así. Es igual a 0. De ahí podemos plantear la ecuación velocidad igual a 0 y despejar el tiempo T2. En este caso, T2 va a ser igual a menos V0 dividido la aceleración. ¿Lo ven a eso? ¿Se ve? Otra cosa importante es que el hecho de que sean ecuaciones cuadráticas, x en función del tiempo, muchas veces el problema para resolverlo hay que encontrar las raíces de la ecuación cuadrática, ¿no? Acá en este caso la raíz de la ecuación lineal de la velocidad en función del tiempo se saca rápido. Es menos la velocidad inicial sobre la aceleración. Si uno quiere encontrar la coordenada del vértice de la parábola, nomás tiene que plantear x en función del tiempo para T2. Y ahí uno encontraría la coordenada, sería un medio aceleración por T2, que es menos V0 sobre A, más V0 por T2, tiempo al cuadrado, ¿no? Menos V0 sobre A,
más x0. O sea que ahí reemplacé en la ecuación x de t el tiempo t2 igual a menos b0 sobre a, el tiempo que corresponde al vértice de la parábola, ¿no? Donde la velocidad se anula. Entonces aquí me queda x de t2, esto es álgebra nomás, álgebra lineal. Acá me queda el signo negativo al elevar al cuadrado, se hace positivo, me queda b0 al cuadrado sobre a al cuadrado, me queda en medio de a, b0 al cuadrado sobre a al cuadrado, más por menos se me hace menos, b0 al cuadrado sobre a, más x0. Y de ahí, este a se cancela con el cuadrado, me queda un medio b0 cuadrado sobre a, menos b0 cuadrado sobre a, me queda un medio menos 1, menos un medio de b0 cuadrado sobre a, más x0. Esa sería la coordenada x, que no, acá no se confundan, no esta x0 era para el otro ejemplo, ¿no? Entonces este sería el x para t2, el vértice de la parábola. Y así como para poder ubicarnos gráficamente en el problema. Profe, ¿por qué te queda positivo acá el menos velocidad inicial dividido aceleración? El primero. Acá, Sí. porque cuando vos, el T2 es menos B0 sobre A. Cuando vos Fíjate, elevás la 2, ¿se te hace positivo? al elevar al cuadrado, cualquier número elevado al cuadrado te da positivo, ¿no? Salvo que sea 0. Perfecto. Porque te queda menos por menos más. Sí. El tiempo, fíjense que este signo menos, no quiere decir que el tiempo T2 sea negativo. Fíjate que yo estoy ubicando acá, en este ejemplo, un T2 positivo, que es la raíz de la función lineal, ¿no? De la velocidad en función del tiempo. El tema es que hay que ver en este caso si la aceleración es positiva, suponete, tal como estoy planteando las ramas para arriba, ¿no? La aceleración es positiva. Si el tiempo es positivo, ¿por qué me da el tiempo positivo si acá está con signo menos? ¿Qué pudo haber pasado allí? Para que el tiempo T2 me dé positivo. Si la aceleración es positiva y acá está precedido por el signo menos. Acá lo que ha pasado, claro, que B0 es negativa. B0 negativa, precedido por el signo menos, el resultado se me hace positivo. Cuando ustedes ven acá que la gráfica corresponde la línea recta roja, ¿no? Para t igual a 0, seguramente, acá se me sale el pizarrón, pero B0 es negativa. Entonces eso arregla las cosas allí para que el tiempo T2 sea positivo. Y la coordenada X para T2 va a ser positiva o negativa dependiendo también cuánto vale X0, ¿no? Que esté el signo menos y haya un resultado algebraico simbólico,
No quiere decir que numéricamente el resultado vaya a ser negativo. Puede ser positivo también. Entonces, vayan buscando allí algún ejemplo para que podamos resolver del MRV. Deme un minuto. Una última cosa que vamos a ver antes de entrar a algún ejemplo práctico. Va a ser una relación muy útil que por allí se suele utilizar. A partir de las ecuaciones del movimiento, siempre en MRV, ¿no? Aceleración constante igual a constante, velocidad en función del tiempo que varía en forma lineal con el tiempo, y la coordenada en X en función del tiempo que varía en forma cuadrática con el tiempo. Un resultado que se puede aprovechar muchas veces para evitarse hacer las cuentas, hacerlas previamente, es, por ejemplo, relacionar estas dos ecuaciones, donde el tiempo está en forma explícita, porque está dibujado la variable del tiempo, hacer lo siguiente: despejar el tiempo de acá y reemplazarlo en esta ecuación para obtener una representación de la posición en función de la velocidad, explícitamente. Y que el tiempo está implícitamente en esas variables, que no esté representado, pero sabemos que el tiempo corre, pero vamos a expresar la posición en función de la velocidad. Entonces, para empezar vamos a pasar este x0 para acá, y vamos a poner x menos x0 como el espacio recorrido. Un medio, la aceleración, el tiempo al cuadrado. Acá vamos a despejar que el tiempo va a ser entonces la velocidad variable menos v0 dividido la aceleración. Lo reemplazamos acá, el tiempo al cuadrado, me queda entonces b menos v0 sobre a al cuadrado, más v0 por t, b menos v0 sobre a, y el x0 lo había pasado para este lado. Entonces, podemos desarrollar este cuadrado. Acá esto me va a quedar un medio, la aceleración. El numerador me queda b cuadrado menos 2 veces b por v0 más v0 al cuadrado. El cuadrado de un binomio, ¿no? Dividido este a, que va a ser a al cuadrado. Y acá vamos a distribuir b0 producto de estas dos. Esta diferencia me va a quedar b0 por b menos b0 al cuadrado sobre a. Acá esta a se puede cancelar con el cuadrado, y ya estoy viendo que cómo se va a terminar de desarrollar el tema, ¿no? Cómo se va a definir, porque
acá para poder mezclar este primer término con este segundo término, poder, digamos, que me quede una suma algebraica, acá este un medio como que está molestando. Lo que vamos a hacer va a ser a este término, lo vamos a multiplicar y dividir por 2, que no cambia nada, es lo mismo que multiplicar por 1, ¿no es cierto? Entonces, con este 2, lo hacemos denominador común. Esta A con esta A también lo hacemos denominador común. Y lo pasamos multiplicando para el otro lado. Entonces me va a quedar 2 por A, por la distancia recorrida, igual, acá me queda B cuadrado menos 2 B por B0 más B0 al cuadrado. Y de acá tengo este 2, que ahora está, que multiplica, digamos, a todo este término, ¿no? Acá me queda más 2 B0 por B, o B por B0, ¿no? Y 2 por menos B0 cuadrado. Me queda así. Entonces, este se cancela con este. B0 cuadrado menos 2B0 cuadrado, me queda, entonces, B cuadrado menos B0 al cuadrado. Entonces hemos conseguido una ecuación explícita entre la posición y la velocidad independiente del tiempo, que por allí me puede resultar útil en algún ejercicio donde el tiempo no interese, no me pide el tiempo, ni calcular ningún tiempo, ni me da ninguna variable en función del tiempo. Me da, por ejemplo, las velocidades, las posiciones, y me dice que desarrollo un MRV. Puedo resolverlo con estas formulitas. El tiempo corre internamente. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, ¿tienen allí algún ejercicio para sugerir que resolvamos? ¿Algún ejercicio que no hayan entendido en el cursillo, que les cueste? Lo más complicado que pudiera ser. ¿No hay? No tienen ejercicios. O sea que este tema del MRV lo entendieron bastante bien, al menos desde el punto de vista de resolver un ejercicio, lo entendieron a eso en el cursillo. A mí, profe, me quedó una duda de una fórmula que habíamos hecho antes, pero o sea, me quedé intentando ver que si lo podía entender, pero no lo entendí, pero no sé si hay formas. Era la de X en función del tiempo. La de X en función del tiempo.
que la aceleración sea constante, ¿entendés que la velocidad sale en forma lineal? Sí, Como una sí, función lineal. entiendo la fundamentación y el resultado final, no entiendo el desarrollo, una parte del desarrollo. Cuando calculamos el área, No, cuando te queda, digamos, menos un medio, velocidad inicial al cuadrado sobre aceleración más x inicial. El paso anterior a eso no lo entendí. o sea, cuando calculamos el área encerrada bajo la curva de la forma lineal de la Claro, velocidad, sí, eso esa es. parte entendiste. Sí. Hasta ahí veníamos bien. Sí, pasa que nosotros en el ejercicio reemplazamos tiempo por otra fórmula. Claro, en Sí, cada ejercicio en particular hay que saber su ubicación, porque esto que yo les estoy dando, ¿no es cierto?, es la teoría, las ecuaciones del movimiento, del MRV. Cuando ustedes le dan un ejercicio, le dan un intervalo de tiempo donde ese movimiento es válido. Y puede que el ejercicio se trate de una combinación de un intervalo inicial de tiempo, donde hace un MRV, y después hay otro intervalo donde se empalma con otro movimiento, por ejemplo, con un MRU. Entonces hay que empalmar las dos gráficas, ¿sí?, tomando en cuenta siempre lo que les decías al principio de la clase, de que la velocidad es una línea continua y que el espacio en función del tiempo es no solamente que es una línea continua, sino que también no presenta cambios en la pendiente. Entonces, por allí hay que buscar algún vínculo de empalme en el punto donde cambia el movimiento, pero eso yo le estoy hablando de un ejercicio combinado. Si el ejercicio se trata de un solo tipo de movimiento, habría que ver cómo ubicar estas ecuaciones en la parte del intervalo de tiempo del movimiento que se trate del ejercicio. Por eso, podemos volver a hacer el de recién que habíamos reemplazado en la función de x, habíamos reemplazado tiempo por menos velocidad inicial por aceleración, porque a varios chicos les quedó duda. bueno, o sea, yo decía, bueno, vamos a encontrar una forma que a estas dos ecuaciones las unifique para poner x en función de la velocidad. Claro, que habíamos El reemplazado el tiempo tiempo. va a ir corriendo, pero en forma interna no va a salir en la ecuación. Sería despejar de acá que el tiempo es igual, este P0 lo paso con menos para acá, la aceleración la paso dividiendo. ¿Ahí se entendió? Sí, esa parte sí, falta la otra, la de la x. Cuando reemplazo acá. Sí. Bueno, ahí me va a quedar. Por un lado, le decía, vamos a pasar este x0 para acá para no tomar en cuenta la coordenada, sino la distancia recorrida. ¿Se dan cuenta? Ahí simplemente lo que hice fue pasar este x0 para acá, y este x menos x0 es la distancia recorrida, independientemente de x0. La distancia recorrida a partir de t igual a 0, por supuesto, porque estamos basándonos en que para t igual a 0 la coordenada es x0. Entonces acá reemplazamos el tiempo, vinculamos con esta ecuación de la forma lineal con la velocidad y lo reemplazamos acá. Me queda un medio, aceleración, el tiempo al cuadrado. Acá me queda, por un lado, b menos b0 al cuadrado sobre aceleración al cuadrado.
¿Está bien ahí? Hasta ahí vienen bien. Sí, ¿O ¿y qué no? pasó con la velocidad? Le tenemos que agregar un término más que es la velocidad. Claro, claro. Acá le vamos a agregar. Entonces, B0 por T, que es B menos B0 sobre A. Entonces acá en este término, yo puedo cancelar el cuadrado este con la aceleración, ¿sí? Y acá este paréntesis elevado al cuadrado lo puedo desarrollar, el binomio del cuadrado. Y acá vamos a multiplicar y dividir por 2 para que me quede un medio acá, por 2, ¿sí? Para que yo después pueda pasar, como sacar factor común un medio, o denominador común 2, y poder pasarlo multiplicando al otro miembro, ¿se entiende? Sí, sí, recién nos habíamos puesto el 1 medio adelante, por eso no se entendía. Claro, claro, claro. Por ahí no lo vieron, pero yo acá lo que estoy haciendo es multiplicar y dividir por 2, que no cambia nada, con lo mismo que multiplicar por 1. Nada más que acá me aparece el 1 medio, que yo a este 1 medio lo puedo sacar como factor común de todos los términos y pasarlo como un 2 multiplicando para el otro lado. Entonces acá yo puedo hacer así, poner 2x menos x0 y borrar este 1 medio acá. ¿Se entiende ahí lo que hice? Profe, una pregunta, ¿por qué en el primer renglón de velocidad igual a aceleración por tiempo más velocidad inicial es igual a S? En la Eh, primera, en el paréntesis, en la llave quiero acá, decir. No, no, arriba, arriba de todo. acá. Al lado de, a la izquierda de la T, esa S. No, no, disculpame, no, no, esto es implica. No, no es una S, es una simbología. Ah, O sea, matemáticamente se sabe usar que cuando yo voy a hacer un paso de despeje, a partir de una ecuación como esta, yo digo, bueno, esto implica que despejando el tiempo de acá, este es símbolo de implica. O también podría haber usado, no sé si lo siguen usando en álgebra, 3 puntitos, que significa de dónde. Si yo planteo B igual a A por T más B0, ¿de dónde puedo despejar T igual a B menos B0 sobre A? Son triquiñuelas simbólicas del álgebra, ¿no? De implica, de dónde. Hay veces que se usa la barra así, vos decís algo acá, y haces una barra, es porque vas a dar alguna especificación de esto que primero anotaste. Entonces, esta barra significa tal que. Es como un idioma simbólico que hay allí. Bla, 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 tal que, bla, 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 bla. O sea, es como que si esto se cumple, esto se cumple. Tal que hacen una barra. O de dónde, cuando vos haces un despeje y querés señalar de dónde venís. O, como yo había hecho, también podemos usar implica que el tiempo vale esto. Sí, disculpa que por allí no salió bien la flecha, pero no era una S, ¿no? no, no hay problema. Está perfecto. Está.
Es un lenguaje simbólico. Y entonces, implica que si yo despejo el tiempo de acá, es esto, y lo reemplazo acá. Entonces, ¿cómo sigue esto? El 2 este lo entendieron por qué pasó para este lado, el 1/2. ¿Se entendió esa parte? Claro. Supongamos yo no tenía el 2 este, pero tenía un 2 acá. Para poder vincular y hacer una suma algebraica, para que todo este segundo término me quede como una suma algebraica, yo debería poder sacar en estas dos fracciones, porque estos dos términos son fracciones, para que me quede una suma sin fracciones, yo debería poder sacar este 2a y esta a, despejarlo para el otro lado para que no molesten allí, ¿no? Entonces, vamos a sacar factor común, o denominador común, mejor dicho, 2a. Me invento un 2 acá. Pero para no alterar la cosa, yo tengo que poner un 2 arriba. ¿Lo ven a eso? Entonces ahí sí yo puedo sacar denominador común 2a y pasar ese 2a para acá multiplicando. Pero me va a quedar este 2 acá. ¿Lo ven a eso? Ah, y ahora se entendió. Digamos, esto es importante que ustedes se manejen algebraicamente, porque es elemental. Ustedes tienen que arreglarse y tratar de manejar algebraicamente las ecuaciones, porque cuando van a resolver un ejercicio en particular, no solamente lo tienen que saber plantear, sino que también después del planteo tienen que saber poder trabajar. Entonces, ese trabajar implica que ustedes saben despejar, pasar de un miembro al otro, lo que está sumando en general pasa para el otro lado restando, lo que está dividiendo pasa para el otro lado multiplicando. Por eso yo no puedo pasar así este 2a multiplicando para acá, porque no es que este 2a no está dividiendo a todo el segundo miembro, sino que está dividiendo este término. Entonces me tengo que inventar un 2 acá para yo poder sacar factor común o denominador común 2a y pasarlo para acá multiplicando. Pero si yo invento este 2 acá, tengo que compensar, porque tengo que poner un 2 ahí para que de alguna forma en este segundo término 2 con 2 se cancele y me quede lo que tenía originalmente, ¿no? Entonces el 2 este acá lo tengo que colocar. Y allí sí ya puedo este 2a hacer denominador común y pasarlo multiplicando para allá, que me va a quedar entonces 2a por x menos x0 igual, acá desarrollo este cuadrado, me queda b cuadrado menos 2b por b0 más b0 al cuadrado. Y acá, este segundo término en general, tengo que distribuir b0 por lo que está acá dentro de este paréntesis, pero también tengo que hacer valer este 2 que había puesto acá, ¿no? Porque está bien.
no borro nada. Esto está así. Entonces acá me queda 2B0 por B y 2B0 por menos B0 me queda menos 2B0 al cuadrado. Entonces este con este se cancela, y ahí sí lo puedo trabajar algebraicamente, ¿no? Este con este se cancela, y este más B0 cuadrado, menos 2B0 cuadrado, me queda menos B0 al cuadrado. O sea, me queda esta fórmula que seguramente por allí en algún ejercicio en el cursillo han utilizado. Relacionar en un MRV la posición o el espacio recorrido con la diferencia del cuadrado de las velocidades. Por allí, en algún ejercicio se puede utilizar para, si el tiempo no importa, no es un dato, ni nos preguntan alguna variable en función del tiempo, yo puedo directamente con esa fórmula resolver algún ejercicio en particular. Bueno, entonces vamos a aprovechar estos últimos minutos para plantear algún ejercicio que uno pueda considerar un MRV. Por ejemplo, el tiro vertical. Vamos a plantear el tiro vertical, que es un caso particular del MRV. ¿A qué se denomina este movimiento tiro vertical? Es un movimiento rectilíneo. Es un movimiento rectilíneo donde voy a tener que este movimiento rectilíneo se desarrolla en una recta vertical sobre la superficie terrestre, una recta vertical. Llamamos recta vertical a aquella recta que coincide con la dirección de la aceleración de la gravedad en este caso. Yo tengo una plomada de albañil, y digo, bueno, lo dejo que se estabilice ahí. Esta dirección que marca el hilo de la plomada es la dirección vertical. Y es la dirección del tiro vertical. Es un movimiento rectilíneo que se desarrolla, si yo tengo una plomada por ahí cerca, el movimiento, la trayectoria se desarrolla en forma paralela al hilo de la plomada. Lo que hay que considerar allí, que de acuerdo a lo que después vamos a ver en dinámica, la fuerza de atracción gravitacional de la Tierra sobre todos los objetos sobre la superficie de la Tierra, en particular si el objeto se encuentra libre en el aire, no es tan libre que se encuentra, sino que está afectado por la aceleración de la gravedad. Entonces, G, que vamos a llamar aceleración de la gravedad, va a ser para, digamos, distancias no más allá digamos, entre la superficie terrestre. Pongamos como un límite práctico el vuelo de un avión a 10.000 o 12.000 metros de altura,
Mientras estemos en ese espacio de trabajo, vamos a considerar que G es constante y que es una aceleración que vale 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, o 9,81, como es el valor más general que se toma. La aceleración de la gravedad, después vamos a ver, depende de la altura sobre el nivel del mar, depende de la latitud del lugar, de la geografía. Pero en general tomemos ese valor como valor representativo. Ahora bien, si uno considera que a partir de la superficie terrestre, como convencionalmente, sí, 9,81, 9,8, digo que a partir de la superficie horizontal, o sea, perpendicular a la plomada, que acá haya un ángulo de 90 grados, superficie plana horizontal. Entonces, consideramos que vamos a tomar el eje coordenado, el eje vertical, le vamos a llamar coordenada I, como para ir adentrando el tema que vamos a ver la clase que viene, que es el tiro oblicuo. Le vamos a llamar coordenada I a la coordenada vertical sobre la superficie terrestre. Podemos decir que coordenado, que normalmente por allí lo hacemos coincidir con un punto sobre la superficie terrestre, el piso, el deck, la calle, la vereda, lo que fuera sobre la superficie terrestre. Y normalmente se acostumbra, y hay justificación para eso, digamos, ya convencionalmente se adopta así, de que hacia arriba están las coordenadas positivas. Digamos, a la hora de elegir el sentido positivo, se dice que para arriba es positivo, como pum para arriba, una onda así. Entonces, las coordenadas positivas para arriba, la aceleración de la gravedad es una aceleración que, en vista de esa convención de signos, va para abajo. Entonces, este valor de G, de acuerdo a esa convención de signos, yo lo tengo que, a la hora de reemplazar G, la aceleración G, por el valor numérico, me lo tengo que poner ahí un signo menos. Este signo menos no quiere decir que el movimiento sea desacelerado. Por eso ahí es importante ubicarse en qué tramo de la parábola del movimiento, en este caso y en función del tiempo, vamos a estar. Porque si el movimiento, suponete, es un tiro vertical, que yo agarro una piedra y la tiro para arriba, siguiendo, por supuesto, la línea de la plomada. Mientras va ascendiendo, es un movimiento desacelerado. Es así porque la aceleración se opone a la velocidad. Convengamos, desacelerado es un movimiento en general donde la aceleración se opone a la velocidad. La velocidad es positiva porque va para arriba, la aceleración es negativa, hay oposición, es un movimiento desacelerado. Ahora, cuando llega arriba, el punto culmine, el punto de retorno, empieza a bajar.
Si empieza a bajar, ¿la aceleración es perdón, la velocidad es positiva o negativa? ¿Qué dicen? ¿Qué piensan? La velocidad, la velocidad, ¿es positiva o negativa en la etapa del movimiento que empieza a bajar? Positiva, dice. Negativa. Magali, le pongo la ficha a Magali. O sea, la velocidad apunta para el sentido negativo. Bueno, no positivo. Entonces, por más que la coordenada I sea positiva, la velocidad es negativa porque el delta I, la variación, el delta T siempre es positivo, ¿no? El tiempo siempre evoluciona positivamente. Entonces, cuando la piedra va cayendo, el delta I es negativo. Por más que I sea positiva, el delta I es negativo porque va cayendo. Entonces la velocidad es negativa. Y en este caso, cuando va cayendo, el hecho de que la velocidad sea negativa y coincide con el signo negativo de la aceleración, en ese caso no hay oposición entre la velocidad y la aceleración, y el movimiento es acelerado. ¿Se dan cuenta? Por más que la aceleración sea negativa, la etapa de caída es un movimiento acelerado. Acelerado o desacelerado tiene que ver con la relación que hay entre el signo de la velocidad y el signo de la aceleración. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejar por acá. Faltan 10 minutos. En todo caso podemos graficar para el tiro libre, para el tiro vertical, cómo serían las gráficas y la clase que viene vamos a empezar con algún ejemplo de tiro vertical, vamos a resolver algún ejercicio de la guía. ¿Cómo serían las gráficas para el tiro vertical? La aceleración en función del tiempo es una gráfica de aceleración constante g igual a menos 9,8. Es así. La gráfica de la velocidad en función del tiempo es una función lineal que, digamos, pongamos que yo tiro la piedra con una velocidad v0 inicial positiva, porque el tiro para arriba. Partimos de allí. La pendiente de la recta es siempre negativa porque la aceleración es negativa de acuerdo al sentido, a la convención de signos. Entonces, el movimiento hacia así, acá es cuando la velocidad se hace cero, cuando la piedra llega a la cúspide del movimiento, el punto de retorno, instantáneamente allí la velocidad es cero. Luego empieza a crecer negativamente la velocidad, empieza a caer, y
si vamos a hacer objetivos, el punto, cuando toca el suelo nuevamente, es como que divide el movimiento en forma simétrica en dos. El tiempo, para el tiempo total de, si tiro la piedra y cae, bueno, me vuelve a caer en la mano, hago así, entonces hay una equipartición en el tiempo respecto al punto de retorno o de velocidad cero, de tal manera que este tiempo es igual a este tiempo. El tiempo total se divide en dos, el tiempo total de vuelo. Y la gráfica de la coordenada en y en función del tiempo, bueno, ahí tiene que ver dónde yo voy a plantar el x0 igual a 0. Por conveniencia, por comodidad, yo puedo plantear x0 igual a 0 en el punto donde tengo la palma de la mano en el momento en que tiré la piedra. Entonces, en ese caso, x0 igual a 0 corresponde así. Pero bien podría plantear x0, otra coordenada, perdón, x0, y0, la coordenada al origen vertical. Entonces el movimiento se desarrolla de tipo de representación parabólica, donde para el tiempo t1, de altura máxima, es efectivamente la altura máxima, es el vértice de la parábola. Entonces, en este punto, acá alcanzo la coordenada y máxima, y la puedo calcular con la formulita esa que habíamos visto hace un rato de encontrar las coordenadas del vértice de la parábola, la altura máxima, y luego la piedra empieza a caer. Y acá de lo que se trata es, cuando dan un ejercicio, ubicarnos en qué parte de la parábola, de acuerdo a los datos iniciales B0 y 0. Luego, ubicarnos, ¿entra dentro del intervalo del movimiento el vértice de la parábola o no participa de esa? Puede ser que yo arroje la piedra con una velocidad hacia abajo y diga, bueno, esta es la etapa del movimiento que me interesa. Ya vengo con una velocidad inicial, cuando yo le doy un impulso, y es esa parte de la rama de la parábola. No interviene el vértice de la parábola. Hay que ver qué dice el enunciado del problema, y que siempre puede que un problema esté relacionado con las raíces de la ecuación cuadrática, ¿no? Incluso que esas raíces se puedan trasladar, porque yo, a través de dar a I0 un número distinto de 0, por ejemplo, yo puedo mover el eje de los tiempos, y cuando yo encuentre las raíces de la ecuación cuadrática, lo que estoy ubicando son estos dos puntos. Si 0 es distinto de 0. O puedo estar ubicando, si 0 es 0, estos puntos. O sea, Bhaskara, la resolución de las raíces de la ecuación cuadrática, siempre van a estar a la orden del día, a la hora de por allí resolver un ejercicio. Yo diría que más del 50% de posibilidades es que tengan que encontrar las soluciones de la ecuación cuadrática. Cuando la ecuación cuadrática es I de t igual
a un medio de g por tiempo al cuadrado más b0 por tiempo más i0, como siempre encontrar las soluciones que hacen la coordenada 0, los tiempos van a ser tiempo t1, 2, van a ser igual a menos el coeficiente lineal, menos b0, más menos la raíz cuadrada de 4 por el coeficiente cuadrático por el término independiente. 4 por un medio me queda, perdón, b0 al cuadrado menos 4 sobre 2, 2, g por b0, por i0, perdón, sobre 2a, 2 por un medio me queda 1, sobre g. Entonces, si i0 es 0, porque me conviene elegirlo así para mayor practicidad, si i0 es 0, estamos en este punto. Se simplifica un poco acá, y bueno, me queda que uno de los tiempos de la raíz va a ser 0 y el otro va a ser el tiempo de duración total del vuelo. Pero eso por allí, ya estamos casi sobre la hora, eso es un tema a trabajar en un ejercicio práctico. Pero tomarlo en cuenta de que esto es seguramente muchas veces va a venir por este lado la solución de algún ejercicio. Bueno, no sé si queda alguna duda, alguna pregunta. Profe, ¿solo existe I de t de tiempo o también puede existir el I de velocidad o de gravedad? ¿Es solo de tiempo o también No, puede la variar? gravedad es constante, ¿no? La forma cuadrática es referida en función del tiempo, pero a lo que vos te referís quizás es a lo que habíamos demostrado hace un ratito, que podíamos también a su vez encontrar una relación entre la coordenada y la velocidad. Sí. Que también, fíjate que varía en forma lineal, ¿no? En este caso me va a quedar 2g, porque la aceleración acá es g, por i menos i0, la distancia vertical recorrida, igual a velocidad al cuadrado menos v0 cuadrado. Ahí el tiempo corre implícitamente. No se ve en la ecuación, pero se ve a partir de que la velocidad varía. Entonces, la velocidad varía cuadráticamente, es una relación, y como el tiempo varía lineal, la velocidad varía linealmente con el tiempo, acá está expresado de que el espacio recorrido varía cuadráticamente con el tiempo. En forma explícita, así. En forma implícita, de esta forma. O sea, el tiempo, la mayoría de los problemas que se encuentran en tiro vertical o en MRV en general, hay que trabajar con el tiempo. Entonces se trabaja con la forma lineal de la velocidad y la forma cuadrática de la coordenada espacial. Y luego, puede que en algún problema particular el tiempo no interese, y bueno, por allí lo resolves más fácil con esta ecuación. Pero no sé si eso responde la pregunta. No, sí, sí responde. Ujú. Sí responde porque, como te digo, era la duda si en vez de poner t podíamos poner gravedad, pero es más recomendable que sea Claro, tiempo. claro. Acá estás poniendo, la gravedad es una constante, ¿no? Sí, Y la velocidad varía y la posición varía. sí. Y la ordenada al origen de la posición y de la velocidad son constantes también.
Bien, a elegir, a determinar, son constantes. perfecto. Gracias. No, por nada. Bueno, ¿alguna otra duda, alguna otra pregunta? Vayan masticando el tema, vayan tratando de resolver algún ejercicio. Y la clase que viene podemos arrancar resolviendo un ejercicio de MRV que ustedes quieran plantear. Y después vamos a pasar al tiro oblicuo. Donde ahí ya vamos a ver que antes de pasar al tiro oblicuo puede que hagamos una introducción al concepto vectorial, tanto de la velocidad como de la aceleración, pero está relacionado ese concepto con el tiro oblicuo. Y bueno, es lo que vamos a ver la clase que viene. Profe,